Muy buenas tardes. Me llamo Damon Sircosta y soy presidente de la Junta Electoral de Carolina del Norte. Hoy me acompaña Karen Brinson Bell, nuestra directora ejecutiva, y Caitlin Love, nuestra abogada general. Es un placer informar que en Carolina del Norte se acaba de realizar una elección que rompió récords. Más del 74% de los electores registrados votaron en el estado. Es una cifra sorprendente. Los electores votaron en ausencia por correo durante el periodo de anticipada y también el día de la elección. Al continuar procesando los 5.5 millones de boletas, quisiera yo agradecer el arduo trabajo y la dedicación de los trabajadores electorales en todo el estado. Desde los 30,000 trabajadores en las urnas a nuestras juntas en los condados y nuestro personal estatal, todos pusieron de su parte en esta elección tan numerosa, con un profesionalismo sin paralelo. Aunque su trabajo no ha terminado, en los siguientes días el personal estatal y del condado completarán los procedimientos posteriores a la elección, como por ejemplo procesamiento de las boletas con voto de antes y el día de la elección, el análisis de boletas provisionales y realizar auditorías y las medidas de verificación. Este trabajo incluye reuniones de sondeo a nivel de condado el 13 de noviembre y la reunión de certificación de la Junta Estatal el 24 de noviembre. Como siempre ha sido nuestro refrán en esta temporada de elecciones, nuestro trabajo es contar bien, lo más rápido, pero más que nada haciendo lo correcto. Anticipamos que algunas de las preguntas que tendremos hoy serán sobre la predicción de quiénes serán los ganadores. Ese no es nuestro trabajo. Los electores de Carolina del Norte, después de que hayan contado, serán los que lo determinarán. Le cedo la palabra a Karen Brinson Bell. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes. Aunque la votación en realidad ha terminado, la elección no ha concluido. Deseamos informarles qué es lo que sucede ahora y durante todo el periodo de sondeo hasta que certifiquemos la elección y se anuncien los resultados finales. A las 12:28 de la madrugada, nuestro último conjunto de resultados electorales no oficiales fueron presentados. Casi 5.5 millones de votos se entregaron y contaron. Estos resultados no oficiales representan más de 977,000 votos en ausencia por correo hasta las 5 p.m. del lunes 2 de noviembre. 3.6 millones de votos anticipados realizados en persona y aproximadamente 900,000 boletas presentadas en los distritos el día de la elección ayer. En Carolina del Norte dejamos de contar votos la noche de la elección porque ya no había más boletas que contar en ese momento. También ya no se pueden presentar más votos para esta elección. Todas las boletas elegibles se han sometido. Al igual que como siempre se hace con cada elección el día de hoy, las juntas electorales de los condados en todo el estado empiezan el proceso postelección de estudiar las boletas provisionales y contar los votos provisionales emitidos por electores elegibles, al igual que aceptar y contar las boletas por ausencia que llegaron hasta el 12 de noviembre, con el matasello del día de la elección. Además, las juntas electorales de los condados están procesando historial de elector, realizando auditorías manuales visuales, conciliando las boletas con voto con el número de electores que se registraron en los libros de votación y muchas otras tareas administrativas electorales para cerciorarse de la exactitud e integridad de la elección. Este es el proceso de sondeo definido por la Ley de Carolina del Norte y el proceso que sucede en cada elección por los profesionales electorales en todo el estado. Sin importar las diferencias en los votos, nunca dejamos de contar hasta que todos los votos elegibles sean contados y añadidos a los resultados auditados y certificados finales. Y con esto tomaremos sus preguntas. Duane Hoover, ABC 11. Channel 11. Cuando ustedes ven algunos de los condados en el estado, por ejemplo, Pasquota County, en donde hubo una diferencia de 49 puntos entre Joe Biden y Trump, y aunque no es oficial, ¿qué es lo que dice esto acerca del proceso en que ustedes están pasando para poder certificar la elección y luego equiparar los resultados? Respuesta.
no vemos los resultados, la competencia a ese nivel. Verificamos la custodia, la cadena de custodia, que todas las boletas provisionales sean contadas y sean agregadas a los totales. Continuaremos con este proceso. Ahora veremos las boletas en ausencia que tuvieron el matasellos. Si llegó a tiempo, se toman en cuenta. Es lo que se hace en el periodo de sondeo hasta que tengamos todos los votos subidos al sitio y terminemos la reunión. Es cuando vemos cuántos son los márgenes de diferencia. Siguiente. Jonathan Drew, Associated Press. Yo me preguntaba si nos puede dar una actualización en el número de boletas de voto por ausencia pendientes y si nos puede dar alguna cifra. Respuesta. Y todavía seguimos recopilando información de las boletas provisionales. Han enviado ya una encuesta para recibir un conteo de los votos provisionales de acuerdo a cómo está estipulado, y haremos un anuncio para el día de mañana, así es que lo vamos a tener tan pronto sea posible. En cuanto a los votos de ausencia, y en este momento sigue aproximadamente en 117,000, porque en donde nos encontramos ahora tenemos que ver esos que fueron votos que fueron a lo mejor enviados a la Junta Electoral y que todavía no se ha checado el matasellos. Estamos pasando por un proceso que se lleva más tiempo porque hay muchos distritos que hay que procesar para poder recibir el historial de los electores. Una de seguimiento, Jonathan Drew, Associated Press. Y también quería yo preguntar, ahora que hay 117,000, ¿hay algún sistema de rastreo de cuáles se encuentran en este momento en el correo o que están ya entregados? Respuesta, estamos viendo una cifra que pudiéramos dar que fuera una representación precisa, pero hay que recordar que hay códigos de barra que van a ser escaneados en los centros de distribución de correos, que a lo mejor no se ven bien, están borrosos, y también el servicio postal tenía un proceso por el cual estaban recopilando localmente el correo de elecciones y lo llevaban a la Junta Estatal Electoral siempre y cuando se haya enviado dentro del condado. Si iba a salir fuera del condado, iría a un centro de distribución postal. Estamos cerciorándonos de que si se utiliza la información de rastreo de boletas, queremos que sea una cifra exacta antes de poderla divulgar. Siguiente. Grace Holland, WSMY. WFMY. ¿Cuánto tiempo se va a tardar para que las boletas que se recibieron se van a recibir en los siguientes días para que se incluyan en el conteo? Respuesta. Tenemos que tomar en cuenta que hemos visto que, de acuerdo a las leyes estatales de requisitos, cuando se realicen las reuniones de las juntas directivas, lo que hemos visto es que con la mayoría de los condados van a realizar estas reuniones el 12 de noviembre, pero tradicionalmente también es muchas de las juntas que realizan sus reuniones, que es antes del sondeo del condado. Hay algunas excepciones en cuanto a condados que van a realizar reuniones antes del 12 de noviembre o bien limitadas al 13 de noviembre. Siguiente. Tenemos una de seguimiento de Grace Holland de WSMY News 2. Es posible que Carolina del Norte
Estamos todavía esperando en la contienda presidencial. Cree que será hasta el 12 de noviembre porque todavía no se han contado muchos. Como dijo nuestro presidente, nosotros no decimos quiénes son los ganadores. Nosotros contamos las boletas y certificamos los resultados y así se determinan los ganadores. La siguiente, Joe Fruno de Charlotte, WTVD. Tiene un mapa en donde están haciendo las reuniones de una lista maestra de los condados que tengan los votos en ausencia. Una vez que tengamos ya toda esta información, nosotros se las podemos compartir. La siguiente. Lecrae Mitchell, West, CBS News. Esos 117,000 no incluyen electores que hayan solicitado votos en ausencia, ¿verdad? Respuesta. Creo que tu pregunta es si los 117,000 votos incluyen aquellos que fueron a contar en persona. Respuesta. No. Bueno, déjeme decir esto. No incluye a nadie que contó a los que hicieron votación anticipada en persona. Incluye las personas que votaron ayer en persona hasta que completemos el proceso del historial del conteo y tengamos todos los datos finales. En algunos condados esto es un proceso manual, por lo que no podremos reconciliar estas cifras de votos anticipados en ausencia. Una de seguimiento de Mitchell CBS News. Me está diciendo que esos 117,000 no van a contarse hasta que se lleven a cabo estas juntas electorales de condados. Respuesta, sí van a ser contados en esas reuniones de votos por ausencia. Si el condado tiene una reunión antes del 12 de noviembre, pueden considerar estos votos en ausencia, pero los otros en noviembre 12 se reunirán o quizás noviembre 13. Diane Gallagher, CNN. No puedo escuchar la pregunta. Hay dificultades técnicas. Ok. En cuanto a las boletas provisionales, van a anunciar algunas, pero aquellas que no sean contadas hasta el 12 o el 13 en el sondeo. Sí, respuesta, sí es correo. La Junta Electoral se van a reunir para considerar las boletas provisionales. Sería el 12 de noviembre o quizás el 13 de noviembre. La siguiente. Pregunta de seguimiento de Diane Gallagher. Entonces, seguro decir que las cifras de Carolina del Norte no van a ser cambiadas, sino hasta el 12 de noviembre. Sí, respuesta, sí. No se van a mover hasta el 12, no van a cambiar hasta el 12 o 13 de noviembre. Siguiente pregunta es de Kim Chen, WLOS TV en Asheville. Dificultades técnicas. Teresa Bowles, WICN TV. Teresa Bowles, de Greenville, Carolina del Norte. ¿Puede hablar de este proceso en comparación con otros procesos anteriormente? ¿Es ahora más lento debido a la pandemia o este proceso va a llevar más tiempo porque hay más votos en ausencia? ¿O cuál ha sido el proceso anteriormente? Respuesta, llevo 14 años en la administración electoral. En este caso, seguimos paso por paso lo que hemos hecho en otras ocasiones.
La siguiente, Paul Wolverton, USA Today. Acerca de las boletas en ausencia, ¿tienen datos con respecto o historia acerca de qué porcentaje en este momento debían ser devueltas? Parece ser que van a regresar. Respuesta. No tenemos una buena comparación en cuanto a votos en ausencia por correo, porque este es un año no tradicional. Normalmente vemos de 5 a 7% de votos en ausencia. Y claro, en esta ocasión se excedió en esta elección. Sería difícil hacer una comparación. En cuanto a nuestras boletas provisionales, vemos que en el 2016 tuvimos aproximadamente 61,000 votos provisionales y aproximadamente 27,000 de estos fueron contados. Una de seguimiento de Paul Wolverton. ¿Y hay algún litigio o algunos otros procesos que estén en este momento llevándose a cabo por otras organizaciones o que estén pendientes? Le voy a pedir a nuestra abogada que hable sobre esto. No hemos tenido ningún otro litigio que se haya presentado a la Junta Electoral Estatal. Tiene algunos litigios que están pendientes, pero no hay ninguno que se haya presentado recientemente. La siguiente, Brian Murphy de News and Observer. Mi pregunta es sobre los 117,000. ¿Esta cifra va a reducirse y lo van a anunciar? ¿Lo van a ir anunciando según lleguen boletas o lo van a ir actualizando de acuerdo a las personas que votaron el día de la elección? Respuesta, sí, podemos continuar actualizando esta cifra, pero hay que reconocer que hay que ser paciente. El proceso de historial del elector, como les dije anteriormente, es un proceso manual para muchos condados porque no tienen la manera de hacerlo electrónicamente y tienen que escanear. En cuanto a las boletas, ciertamente tenemos que monitorear. Si llevan el matasello de ayer, se van a llevar 2 o 3 días a que lleguen, hasta que nosotros podamos recibir la boleta de retorno que fue votada el día de ayer. La siguiente pregunta es Colin Harry, WFAE Radio. Dificultades técnicas. Sí, la escuchamos. ¿Puede aclarar para mí? Al principio mencionó que 74%, lo cual es un récord para participación de electores en una elección. ¿Puede aclarar? ¿La votación en persona anticipada también fue exagerada o por correo? O por correo. ¿Por correo? Respuesta, sí, fueron unas cifras récord, 977,000. En el 2016 ni siquiera tuvimos 200,000 votos en ausencia por correo. Históricamente, esto no ha sido un método para que los norcarolinenses han utilizado para votar. Estábamos comparando las cifras del 2016. No, de hecho sí, rompimos un récord. Recuerdo que nuestras boletas casi cedieron la elección del 2016, pero sí quisiera hablar de los votos anticipados en persona. Eso sí, tuvimos un récord en esta elección. Una de seguimiento, Colin Harry de WSA. ¿Me puede decir cuántos norcarolinenses solicitaron el voto en ausencia y también por correo? Y ¿hubo un problema en el condado de Unión para recibir los resultados o fue después de lo normal? Respuesta, ¿puedo volver a verificar con Pat Gannon
y él puede verificar qué es lo que pasé. Creo que tuvimos 1.4 millones de solicitudes, pero voy a permitir que él les diga. En cuanto al condado de Unión, no les puedo decir de lugar por lugar, pero sí les puedo decir que en este condado Unión fue a propósito de que fueran los resultados exactos. Esta fue la segunda vez que utilizan equipo nuevo, entonces el proceso lo hicieron muy metódicamente y les doy las gracias por ser lo profesional que han sido en cuanto a la precisión. No pasó nada, sino que querían estar seguros de la precisión. La siguiente, Scott Cohn, CNBC. De estos 117,000, si reduce, como dijo antes, a lo mejor que pudiera ser que las personas estaban registrando o porque en lugar de mandarlas se presentaron a votar. Respuesta. Honestamente, no hemos tenido una conversación para tener ese nivel de detalle, pero le voy a pedir al equipo de comunicaciones que vean cómo pueden darle esta información. Una pregunta de seguimiento de Scott Cohn de CNBC. También quiero preguntar acerca de las boletas provisionales. Supongo que hay muchas más de las que tienen por el número de gente que votó. ¿Será similar en proporción a elecciones anteriores o hay ciertas tendencias o razones por las que la gente estaba votando con boletas provisionales? ¿Me puede aportar alguna idea? Respuesta. Puede ser muy temprano para determinar cuál va a ser el número de boletas provisionales. Seguimos haciendo una audiencia. De hecho, ayer fue la cantidad de gente que vino en persona fue baja. De hecho, tal vez no veamos tantas boletas provisionales como se piensa. Hay algunas variables que pudieran impactar porque alguien decide votar en una boleta provisional. A veces es tan sencillo como fueron el día a un distrito equivocado al que tenían que votar y por eso presentaron una boleta provisional y por eso no apareció en el libro correctamente. Y para rectificar esa situación se les dio una boleta provisional. Hay varias situaciones. También para los sitios de votación que ampliamos el número de horas, ellos también aceptaron boletas provisionales. Tenemos que esperar a ver cómo las cifras resultan al escuchar la información que nos dan los condados. La siguiente. John Evans, WECT. En algún lugar de su website están dando información detallada de condado por condado de esos 117,000 votos anticipados en ausencia. Puedo decirle a nuestro oficial representante durante varios días, vamos a poder ofrecer en unos días un detalle condado por condado. Rusty Jacobs, WUNC. Esa era mi pregunta, así que voy a preguntar otra. ¿Qué mensaje quiere usted transmitir al público al esperar los resultados? Esperar el conteo de todos los votos anticipados en ausencia. Gracias, Rusty. Lo que deseamos que todo el mundo comprenda es que el año 2020 ha sido un año sin precedentes. Tal vez vinieron una concurrencia tremenda, pero los procedimientos de elección no cambian, excepto por las precauciones de COVID-19 que implementamos. Vamos a continuar el mismo proceso de cadena de custodia, auditoría, conteo, todos los mismos procesos que hemos seguido durante décadas para asegurar que la seguridad y la integridad de las elecciones de Carolina del Norte. Lo que pedimos en este momento es que dejen que suceda este proceso, así como ha sucedido en otros años, y así podemos garantizar una elección precisa
para que todos tengan confianza en los resultados de los votos que cada quien presentó. Andrew Ballard Bloomberg. Y usted dijo que tradicionalmente el índice era de los que mandaron por correo el voto era entre 3 y 5%, pero este año era más alto. ¿Qué es lo que ve para el futuro? ¿Esta va a ser la manera en que vamos a ver más participación? ¿O qué opina sobre esto? Respuesta. Una cosa que yo no tengo es qué va a pasar en el futuro. Y nunca pensé que este año estaríamos en medio de una pandemia. Y yo también pensé que sería una cosa de 8 semanas y seguimos todavía con las mascarillas y con el distanciamiento social. Y ahora hemos visto muchos brotes aquí en Carolina del Norte. Yo preveo que siempre y cuando estemos en una situación de pandemia, tenemos elecciones el año que entra, así es de que vamos a continuar viendo voto por anticipado por correo. Y también vieron ya los norcarolinenses qué tan fácil es este proceso y a lo mejor este va a ser un método que van a considerar otro. Sin importar cuál sea el método, deben de utilizar el que sea más cómodo para ellos con pandemia o no. Nick Oxner, WBTV. En estas reuniones de las juntas electorales de los condados para las boletas provisionales y por ausencia, ¿van a hacerlas anticipadamente estas reuniones o van a tener unas de emergencia? ¿Se siente usted a gusto de no tener más números o que no se publiquen los votos por ausencia hasta que no se hayan tenido estas reuniones públicas? ¿Podremos tener resultados con anticipación? Respuesta. Primero voy a hablar del último que preguntó, después de que nuestro procurador general les explique qué es lo que se debe de considerar para las reuniones de las juntas locales. El Estatuto General 163-34 requiere que la Junta Electoral Estatal y tengan estas reuniones por lo menos 2 semanas después del día de elecciones. Esa es la ley, no hay ninguna capacidad de cuándo se van a programar estas juntas. Así es que nosotros seguimos la ley y estos procesos y esta ha sido la ley y continuamos. Como dijo la directora ejecutiva, seguimos los mismos procesos bajo el mismo horario que la ley ha prescrito por mucho tiempo. La siguiente. Y la segunda pregunta que tenías, ¿no es una situación en donde podemos motivarlos a que tengan reuniones especiales o de emergencia? Si necesitan hacerlo para otros propósitos, claro. Pero vamos a seguir lo que hoy dicta la ley. Travis Dane, WRAL. Nick preguntó lo que yo quería preguntar. Todos queremos saber lo que me puede decir sobre votos en ausencia y votos provisionales. No puedo hacer que el tiempo pase y se acelere. Danny Haycom, New York Times. Todas las preguntas ya las hicieron, gracias. Derek Hellinger, Fox 46, Charlotte. Es sobre también votos pendientes. Perdón, tengo otra pregunta también, porque esa ya la respondieron. Mi pregunta es sobre las lecciones aprendidas. Esta definitivamente ha sido una elección única, tanto para las juntas electorales. ¿Hay lecciones que podemos aprender acerca de la votación temprana que pudieran implementar en las siguientes elecciones? Respuesta. Realmente aprecio esta pregunta porque el proceso de hacer lo que se aprendió anteriormente e incorporarlo a cómo conducir cualquier elección
Una vez que completemos el proceso el 13 de noviembre y siguiendo la reunión el 24 de noviembre de las juntas electorales, vamos a hacer un proceso de lecciones aprendidas para ver qué funcionó, qué no funcionó y en qué podemos mejorar. Este ha sido un trabajo de las juntas electorales estatales y del condado increíble, pero siempre nos reunimos para conversar qué podemos hacer para que los electores de Carolina del Norte tengan una buena experiencia cuando vengan a votar. Así que vamos a estar observando esto acerca de los votos anticipados en persona. Este ha sido un método comprobado en Carolina del Norte para muchos de nuestros condados. Ha sido la forma más popular para votar para la gran mayoría de los condados en este estado. Lo que vamos a aprender es que los pequeños cambios que pudiéramos hacer, vamos a continuar observando las mejores prácticas. Claro, estamos en una situación de pandemia y cómo poder hacer que las personas vengan a votar de manera segura y también que los trabajadores electorales estén a salvo. Simplemente cómo poder tener el mejor ambiente electoral que se pueda lograr. Algo que yo aprendí es lo que vimos debido a la pandemia es un aumento del uso de votar desde la ventanilla del auto. Y si pudiéramos hacer que esto sea más amigable para los votadores, que es lo que implementamos en esta ocasión. La siguiente. Garrett Purpose de Spectrum News. Nosotros tenemos varios pasos que hay que seguir en la siguiente semana. ¿Qué tipo de cambios van a hacer las juntas en cuanto a los procedimientos para los sondeos y este tipo de cosas con respecto a la pandemia de COVID-19? Respuesta, esa es una buena pregunta porque ellos ya han estado haciendo modificaciones para que sean las reuniones electorales que sean seguras y saludables. El 29 de septiembre fue la primera reunión para votos ausentes en cada una de los condados en el estado y cada uno pudieron hacerlo, algunos remotamente y continuaron haciendo esto y han puesto barreras dependiendo del espacio que tienen en las oficinas. Ciertamente llevan puestas las mascarillas o cubrecaras para poderse cerciorar de que ellos también están protegidos, al igual que el personal. También muy a menudo llevan guantes para manipular los documentos y continuaremos haciendo esto dependiendo del diseño y de la distribución de la oficina. Hay que ver qué es lo que es seguro para el público y también lo que está limitado en cuanto al número de personas que pueden estar en las oficinas y entonces los otros lo harán remotamente. Ames Alexander de Charlotte Observer. A lo mejor ya saben que el gerente del condado de Unión votó 2 veces porque no hubo indicación de que se habían registrado la primero. Él había votado anticipadamente. ¿Nos puede decir cuántos reportes o indicaciones de doble voto que usted haya recibido? Y yo creo que la de seguimiento sería la pregunta, ¿qué opina? ¿Qué cree que haya ocasionado este problema? Respuesta, yo no tengo un conteo exacto. Yo sé que fue una cifra pequeña cuando rastreamos incidentes con otros 14 miembros. Es una cifra pequeña de individuos que estamos analizando para ver si hicieron doble voto, para ver cómo se procesaron las boletas. Y yo no tengo esa cifra para usted en este momento. Así es de que con esto, con esto es esta pregunta, pero a lo mejor tiene otra de seguimiento. ¿Tiene algún indicativo de cómo sucedió esto en el condado Union?
Lo que dice este hombre es que él no vio ningún indicativo en la página web de la Junta Electoral Estatal de que estuviera registrado, y luego él fue ayer allí, y también los profesionales allí en las urnas le dijeron que no había ningún indicio de que ya había votado, y fue y lo hizo en persona. Respuesta. Dice, yo no tengo todos los datos específicos de un elector en particular. Algunos incidentes, algunos están en tránsito porque la boleta estaba llegando a la Junta Electoral y de cuando se establecieron, registraron en los libros. Vamos a estar analizando esto y tenemos un excelente equipo de investigación para ayudarnos con esto, además del trabajo que van a hacer las juntas electorales para determinar si hay algún problema que necesita ser resuelto. La siguiente. Tina Terry, WFOC TV. Buenas tardes. En este momento, ¿saben si algún partido, un representante demócrata o republicano ha solicitado que se observe el conteo de los votos en ausencia? Y si es así, ¿cuándo se va a realizar? Y si eso ha sucedido antes. Las reuniones de la Junta Electoral son en persona. Son públicas y no nada más para los que estén afiliados a un partido, sino que ellos pueden venir a ver cuándo se están llevando a cabo. Michael Hyland de CBS 17. En cuanto al restante de los votos en ausencia, en este momento hay alguna oportunidad de poder rectificar si hay algún problema con esas boletas o para el conteo final. Respuesta. Si una boleta tiene que ser rechazada, no podemos reemitir una boleta en este momento. Como ya les indiqué, todas las boletas ya han sido contadas. Si hay una rectificación o algo que se tenga que arreglar, los condados podrán enviar estos certificados. La siguiente. Jordan Wilkie, Carolina Public Press. Dificultades técnicas. Creo que hubo una falla técnica. ¿Me escucha? Sí. Los desafíos de elecciones y problemas se presentaron en los diversos condados. Se van a compartir los problemas electorales que hubo en su totalidad. Voy a ceder la palabra a la abogada que va a responder acerca de las protestas o manifestaciones y problemas electorales. Hola, Jordan. Los desafíos. Un desafío de votación es de un solo persona que puede presentar su voto. La mayoría de los desafíos ya debieron haber sido presentados hasta este momento. Es difícil presentarlo para un voto en ausencia después del día de la elección. Estos se presentan a nivel de condado. La Junta Estatal no está involucrada en estos desafíos electorales. No tendríamos esta información acerca de desafíos personales. Ahora, las manifestaciones electorales se presentan a nivel del condado y estos pueden ser presentados aproximadamente después del sondeo del condado. Si hay una protesta, entonces la Junta Electoral la tomaría en cuenta. Frecuentemente recibimos copias de protestas de condados. Si quieren hacer una solicitud para cualquiera que hemos recibido, es algo que se puede considerar en este momento, pero no tenemos protestas electorales que hemos recibido hasta ahora. Una pregunta de seguimiento de Jordan Wilkie. ¿Tienen un conteo
que pudiera ser parte de una protesta de elección, como en el número de las boletas por correo que se hayan regresado, aquellas que fueron rectificadas o aquellas que les faltaba nombre o dirección de acuerdo con las nuevas reglas en Democracy NC. Respuesta, creo que no entiendo bien la pregunta. Es si alguien puede presentar una refutación en un boleta. ¿Puede volver a explicar esto? Estas son cosas que necesitan un escrutinio mayor, y dado por las declaraciones de las personas de elección, una boleta por ausencia por correo que fue regresada porque no estaban autorizados para hacerlos, le faltaba información y también información que falta en los votos en ausencia. Y también prestar atención especial por las personas que están observando la elección, que tienen un conteo de estas boletas por correo que son discutibles. Que a lo mejor estas juegan alguna función en las elecciones. Respuesta a la regla que fue adoptada por la Junta Electoral Estatal. Alguien que regresa una boleta en ausencia que no está autorizado, esto no invalida la boleta. La Junta tendría que tener más información para ver si no se cumplió con lo que establecen los estatutos para la aprobación. Ahora, en cuanto a problemas con la ejecución del sobre, esto no es algo que sea sujeto a una refutación del elector o las cualificaciones del elector para registrarse o un estilo particular de la boleta o en una primaria. Yo creo que lo voy a dejar en eso, aparte de decir que una protesta de elección tiene que alegar un resultado que infringiera con la ley. Uno que alega nada más que unas boletas se presentaron ilegalmente que no cumplen con los estatutos, pero es menos de los márgenes. Esto no constituye una protesta de la elección. Kim King, WLOS TV, Asheville. Problemas técnicos. Sí, ya la escuchamos. Siento mucho, estamos teniendo problemas con la conexión. No escuché todo. ¿Pudiera ser tan amable de explicarnos una vez las boletas en ausencia de 117,000, que tengo entendido que faltan 8 días para que terminen de llegar? En el sitio web hay una barra que indica las boletas que se presentaron. 5.6 de 1,000,000. ¿Puede aclarar, aunque 100% de los distritos han registrado resultados? Respuesta. Cuando está viendo 74% es la concurrencia o los votos que fueron presentados en comparación con las personas registradas en el estado. Esto es lo que representa ese 74%. ¿Cuántos de nuestras personas registradas en el sistema electoral presentaron su voto? Claro, esa cifra puede aumentar porque hubo más electores que participaron en la elección. Eso es distinto al cálculo de los 117,000 boletas que fueron solicitadas, pero no se nos han regresado. Podemos ver una situación en la que una persona no nos la regresó y tal vez votaron el día de ayer durante la elección, y mientras estábamos viendo el historial electoral podremos producir esa cifra, porque estas son personas que fueron y votaron en persona. Tal vez podremos reducir esta cifra porque alguien regresó esa boleta en el correo y tuvo el matasellos con la fecha del día de ayer. Gloria Rodríguez, ABC 11. Es correcto que hubo
117,000 boletas votos en ausencia que llegaron. Respuesta, no sé si tengo la información aquí. ¿Se incluyen en esa cifra? ¿Qué es lo que está incluido en esa cifra? La tendremos. Tenemos una de seguimiento de Gloria Rodríguez. Yo sé que mencionó que no había ningún litigio nuevo, pero usted espera que vaya a haber algún proceso legal de aquí en adelante. Nuestro Procurador General nos indica que no sé adivinar, siempre hay una posibilidad, pero en este momento no sabemos de nada que haya pendiente en cuanto a litigios. Laura Bresch en Charlotte WSAE. Yo quería checar si tiene una idea o datos preliminares sobre el número o la concurrencia racial de los electores en Carolina. Una vez que tengamos el historial de los electores, podemos tener los datos demográficos. Cuando nosotros estamos en una situación de votos anticipados en persona, podemos actualizar datos todas las noches y estamos lidiando con cientos de lugares para votar durante el periodo de votos anticipados en persona. Tenemos menos de 500, 471 es el número exacto. Eso es manejable. Ayer abrimos 2,661 distritos para votar. Creo que esa fue la cifra exacta. Es el número de sitios que tenemos que enviar por internet la información. Entonces, el registro de votos electrónico a lo mejor es manual, en donde tenemos papeles para cada individuo, y tengan paciencia con los funcionarios electorales. Regresaron a trabajar hoy en la mañana sin importar hasta qué hora trabajaron anoche. Abrieron las puertas 8 a 8:30, están regresando a trabajar, regresando el equipo que se utilizó, y ahora empiezan el proceso de auditoría, porque hoy a las 11 de la mañana debían de hacer un muestreo de un distrito. Fue aleatorio. Uno de ellos fue de un voto anticipado en persona. En otro tenían 16,000 votos que tenían que contar a mano. Estos son los diferentes procesos que están pasando. Y no son cientos de personas que hacen esto. Tengan paciencia y les vamos a dar estos datos lo más pronto que se pueda. Espero que se pueda hacer en unos días, y espero, este es parte del proceso de sondeo de 10 días. Tania Simpson, ABC News. Muy buenas tardes. Esta lo mejor es para la abogada Love. ¿Puede hablar de las reglas o leyes que estén rigiendo algún conteo automático o conteo que haya sido solicitado, un reconteo? Pero yo lo puedo contestar, pero ella es mejor que yo para contestar esto. Respuesta: hay dos tipos de reconteo en Carolina del Norte, uno que son obligatorios y otros discrecionales. Un obligatorio es cuando un candidato está dentro de un margen para ganar, y que es obligatorio, que el candidato lo pide, no tiene que pagar. Aquí en Carolina del Norte la Junta Electoral es la que paga. Para algo a nivel estatal, el margen para un reconteo son 10,000, para otra refutación es 1%. Entonces, los conteos discrecionarios, cuando la Junta Electoral por condado puede determinar para cerciorarse de la precisión y confiabilidad del número, el conteo de votos, y es cuando harían un reconteo discrecionario. La siguiente es de Kamala Kirtland de CNN. Gracias por permitir hacer una pregunta más. Quiero preguntar algo acerca de una audiencia en un tribunal federal.
Se mencionó un retraso de boletas en Greensboro. Precisamente una línea de protección recibió un reporte que recibieron el correo de 4 días también en Guilford County. ¿Esto es algo que está investigando la Junta Electoral o están en contacto con la Junta Electoral de ese condado? Respuesta, yo del condado de Guilford. Tendremos que responderte en otro momento para determinar si hay algo que está afectando los votos por ausencia en el proceso. La siguiente pregunta es William Duran de News and Observer. Hola. Perdón, no creo que se haya hecho esta pregunta. En los votos en ausencia por correo se había proyectado que iba a haber problemas porque faltaban firmas o ya tienen una cifra de cuántos votos fueron rechazados y si todavía hay tiempo para que los electores pudieran corregir eso o si ya pasó la fecha. Respuesta. Voy a permitir que Pat Gannon te mande la cifra del número de boletas que estuvieron incorrectas o tuvieron algún problema. Si la boleta fue rechazada o eliminada, es decir, tuvimos que volver a emitir una boleta. Todas tenían que tener el matasellos antes de las 5 p.m. si es una boleta que se iba a presentar. Si hay una deficiencia que pudiera ser corregida con una certificación mediante un formulario, un documento, todavía hay tiempo para que esos problemas se corrijan. Por ejemplo, si le faltaba la dirección del testigo, o podemos hacer esto a través de este proceso hasta el 12 de noviembre para rectificarlo. Y nuestra final pregunta de Craig Mitchell, CBS News. Nada más para aclarar, no tiene información sobre esa línea para llamar. Es respuesta, si es para el servicio postal, yo no tengo un reporte específico en este momento. Muchísimas gracias.